Damos gracias al Señor por la oportunidad que Dios nos concede cada vez que nos reunimos para darle culto a su santo nombre. Como bien dice la palabra del apóstol Pablo, que dice que fuimos creados para eso, dice que fuimos creados para alabanza y gloria de su santo nombre. Así que agradecemos que en esta hora pudimos alabar a nuestro Señor. Y pues nada, hermanos, queremos continuar con las bienaventuranzas. Y en esta oportunidad nos toca ver una bienaventuranza que realmente trae aliento a nuestro corazón por el hecho de que recibimos fortaleza y ayuda de parte de nuestro Señor. Son prácticamente 8 bienaventuranzas, ¿verdad? Y entre ellas encontramos la que vamos a estar viendo el día de hoy, que tiene que ver con los bienaventurados, con los que lloran. No sé cuántos de los que estamos aquí hemos tenido el privilegio de llorar. Algunos menosprecian, ¿no es cierto? Menosprecian el hecho de que alguien llore, hasta luego te dice, mira, no llores, ¿verdad? O también eso, que dice que mira, pues en realidad los hombres no lloran. Sin embargo, hermano, es bíblico. Es bíblico. Cristo Jesús, nuestro Señor, aprueba de que usted y yo podamos llorar. Ahora también lo que vamos a examinar en esta hora es los motivos por los cuales usted llora. Y eso es bien importante que podamos ver en esta mañana. Pero por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos a un profeta que sobresale precisamente por eso, porque se reconoce como que era el profeta llorón. No sé cuántos saben ustedes quién era, pero era Jeremías. Con razón yo cuando era niño escuchaba aquella palabra que decía, deje de estar jeremillando. Y yo decía, bueno, ¿y a qué? O sea, daba por entendido que jeremillar tal vez de gemidos, decía yo, ¿verdad? De gemir. No, pero viene de Jeremías, que era el profeta que lloraba. Pero una vez más, hermanos, les invito a que abramos aquí nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Dice la palabra del Señor, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa es la porción de esta hora, mis hermanos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor, en esta hora venimos delante de ti, reconociendo nuestra incapacidad para conocer toda la verdad que está encerrada en tu palabra. Nuestros ojos, nuestros oídos oyen esta palabra que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sin embargo, estamos más seguros, Señor, de que dentro de esas sencillas palabras hay tanta sabiduría que nosotros necesitamos de tu ayuda. Yo necesito de tu ayuda para que me des la facilidad de comunicar a mis hermanos. Y yo sé que mis hermanos, ellos necesitarán también de tu gracia, de tu ayuda, para que podamos ser ministrados con tu bendita palabra. Ayúdanos a todos, los que estamos presentes y los que no están aquí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, una de las cosas que nosotros nos vemos enseñados es que nosotros, por ser humanos, muchas veces nuestra alma se mira angustiada, debilitada,
y hay veces necesitamos ser consolados, y unas veces nos dicen, miren, el hecho de saber de que Cristo vino y murió por nosotros y que Él ha pagado por todos nuestros pecados, esto debería de traerte consuelo a tu corazón. ¿Por qué? Porque existe, dijéramos, cierta liberación de todo aquello que pudieras traer acusación, ya que la muerte de Cristo ha venido para librarnos de todo nuestro pecado. Saber de que Él ha venido, pero también saber de que, como decía el apóstol Pablo, que Cristo ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, entonces decía Pablo, vana resulta nuestra fe. Esto debe de traerte también aliento y consuelo, el saber de que Cristo no es como Buda, no es como Mahoma, no es como los demás, sino que Cristo realmente dijo ser lo que Él dijo que era. Y Él había venido, hermanos, pero para vencer la muerte y el pecado, y como evidencia de eso, Él resucitó. Pero otra palabra que puede traer consuelo a tu corazón, a mi vida, es el hecho de que Cristo nos dio la bendita promesa de que Él habría de venir por segunda ocasión. Que esto dice, el apóstol Pablo dice, esto traiga consuelo a vuestros corazones. Que hemos de ver a aquellos que murieron, que hemos de volverlos a ver. Cristo resucitó, Él es las primicias. Pero también cuando Cristo vuelva, volveremos y veremos a aquellos que nos han precedido. Y que esto, decía Pablo, traiga consolación a vuestros corazones. El problema es que cuando estamos aquí presentes, nosotros, hermanos, pasamos vicisitudes, situaciones tan dolorosas que muchas veces nosotros necesitamos un consuelo inmediato, ¿no es cierto? Algo tangible, algo que pueda recibir ya. O sea, si estoy padeciendo, necesito un consuelo. Hay personas que, por ejemplo, están padeciendo duelo. ¿Por qué? Porque ha fallecido un familiar querido, alguien que tanto amaba. Hay dolor, hermanos, y muchas veces esto produce en nuestro corazón llanto. Y yo quiero decirles, hermanos, que dele gracias a Dios si usted llora. Porque hay gente que es tan dura de corazón que no puede. Es más, hermano, quiere llorar y no puede. ¿Sabían ustedes? Hay vidas que quieren llorar y no pueden. Así que si usted llora, siéntase bienaventurado. Porque nuestro Señor aquí nos está diciendo, bienaventurados los que lloran. Ahora, podemos confundir algunas cosas y por eso estamos en esta mañana para aclarar a qué se refería el Señor cuando dice bienaventurados los que lloran, porque hay un montón de gente que llora, ¿no es cierto? Los malvados lloran, hermanos. La gente corrupta llora. Entonces, ¿será que a todos los llorones el Señor los quiere consolar? ¿Será que el Señor quiere allí enjugar toda lágrima de todos los llorones? No, Dios hace acepción. Aunque dice la Escritura que Dios no hace acepción de personas, pero en este caso de dar consuelo, de dar aliento, Él sabe a quienes va a consolar. Así que no todo el que llora es consolado. Sin embargo, nosotros aquí en esta hora decimos, nosotros necesitamos consuelo. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nos duele a cosas que nos pasan. Por ejemplo, ¿a qué padre de familia no le duele lo que le pasa muchas veces a un hijo, a una hija? Y de repente siente que no logra solucionar por más que hace lo que hace. Y entonces, hermanos, hay dolor en el corazón. Cuando uno siente que no se soluciona el problema. ¿Ve? Lo que le pasa a nuestros familiares. O hay veces, hermano, por el daño que puede haber sucedido que mi pareja me hizo a mí. Yo, por ejemplo, sé de alguien que hasta el día de hoy no se consuela. ¿Por qué? Porque la novia que tuvo hace el año antepasado, la bandida lo dejó y lo abandonó y entonces ahora está muerto de llanto.
Podemos llorar por cosas como esas. Podemos llorar porque tal vez tu negocio, las cosas que tú has invertido, ¿verdad? Las cosas que tú te has desgastado. Y entonces resulta de que no te ha dado resultado todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio, todos tus desvelos. No ha tenido fruto, no hay resultado. Y entonces muchas veces lloramos, hermano. Y podemos llorar de frustración. Es decir, me siento frustrado. Y ante la frustración sentimos nosotros que tenemos hasta deseo de quebrantarnos. Como dije hace un rato, hermanos, por ejemplo, en estos días yo fui a El Salvador e inmediatamente mi mamá me dijo, esta es la dirección de tu papá. Entonces lo que ella me estaba diciendo es, aquí está enterrado, este es el cementerio, este es el número de tumba, y yo no dejé de sentir quebranto en mi corazón. Número uno, ni siquiera pude ir a su entierro en los momentos de su necesidad. En fin, hermanos, uno puede llorar por tantas cosas, tus debilidades. Tú reconoces que hay áreas débiles en tu vida y que has estado luchando y batallando y sientes que no logras. Y esto trae muchas veces frustración. Bueno, y hay otras veces que ni sabemos ni por qué lloramos, ¿verdad, hermano? Porque hay veces que nos ponemos a llorar y dicen, ¿por qué ya está llorando? Ni sé ni por qué, pero siento en mi corazón un deseo de llorar. Pero hermanos, en esta mañana el Señor dice que Él va a consolar, Él va a enjugar lágrimas de aquellas vidas que lloran. ¿Qué va a hacer nuestro Señor con las lágrimas tuyas, las mías? Yo quiero decirle, hermano, que las lágrimas, es interesante que cuando usted hace un estudio en las Escrituras, Dios toma en cuenta tus lágrimas. Y yo alabo al Señor por eso. Yo no sabía eso, hermanos. Pero al preparar este estudio de esta hora, me doy cuenta de que Dios hasta cuenta tus lágrimas. ¿Cómo ves, hermano? Cuenta tus lágrimas. Las toma en cuenta. En la Biblia Dios ha tomado en cuenta toda aquella vida que se ha quebrantado y que ha venido delante del Señor. ¿Cuántos se acuerdan de Agar? No se acuerdan de Agar. Ah, bueno. Esta mujer, hermanos, fue echada del campamento, ¿verdad? Fue echada por Sara, la esposa de Abraham. Y tuvieron conflictos estas dos mujeres a tal punto de que Agar salió huyendo ¿verdad? Al desierto con su hijo, pero en el desierto no había nada. Y entonces ella se vio de que su hijo iba a morir y que ella también iba a morir y que ella no quería ver cómo su hijo iba a morir, que entonces lo deja a cierta distancia. Y cuando al niño lo deja y oye el grito de los niños, ella se quiere alejar porque no soporta. Y empiezan las lágrimas, el llanto de esta madre al ver que su hijo ha de morir. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que Dios oyó el clamor y que vio las lágrimas de esa mujer. Así que el Señor no desecha tus lágrimas. ¿Cuánto has tú llorado? Entonces Dios habrá de saber qué hacer con esas lágrimas. Había una mujer que le gritaba a su marido, le peleaba y le decía, dame hijos, si no me muero. Y entonces esta mujer llamada Ana le decía a su marido, dame hijos. Llegaba al templo y pedía a Dios, Señor, no tengo hijos, quiero dar a luz. Quiere el Señor que así nosotros lloremos, ¿verdad, hermano? Pero por dar a luz a Cristo. Decir, Señor, tengo años de ser cristiano y no se nota todavía que Cristo esté en mí. Que podamos llorar por eso. Bueno, pero yo ya me estoy yendo por otro lado.
Pero Ana, hermanos, lloraba. Dice allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 10 al 17, dice que Ana lloraba amargamente allí fuera del templo. ¿Por qué? Porque ella no tenía hijos. Pero ¿sabe qué? Dios vio las lágrimas de Ana. Él vio las lágrimas y tuvo misericordia. ¿Y sabe qué? Al año siguiente, ella había concebido. David era una vida, hermanos, que andaba huyendo por todos lados. ¿Sabe qué le dijo David? Señor, tú bien sabes cuántas veces me han perseguido. Tú llevas en contabilidad todas las persecuciones que me han hecho. ¿Por qué? Dice, porque tú has contado mis lágrimas. Ahí se hace el balance. Conoces las veces que me han perseguido. Y ahí has contado. Tal vez puedes ayudarme. Salmo 56, versículo 8. En otras palabras, hermanos, David sabía de que Dios toma en cuenta las lágrimas. Que Dios atiende las lágrimas de los corazones que están dolidos. Dios atiende las lágrimas de las vidas que están heridas, lastimadas. Vidas que han sido abusados, hermanos, que se miran muchas veces impotentes de responder. Porque no tienen la capacidad, se han sentido lastimados, lastimadas. Y decimos que se miran impotentes porque no pueden contestar de la misma forma. Y la única manera de salir de esa frustración es llorar. Es llorar, ¿por qué? Porque se mira uno impotente. Mis huidas, ¿tú las has qué? Dice. Tú bien sabes que todas estas persecuciones que he tenido de parte de Saúl, la vez pasada me iban por aquí, la vez pasada por allá, otra vez por aquí. Tú lo sabes todo. ¿Por qué? Porque tú también llevas el control de mis lágrimas. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas contabilizadas? ¿Comprende eso, hermano? ¿No están ellas en tu libro? ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor conoce de tus lágrimas. El rey Ezequías, un rey precioso, comenzó a reinar cuando él tenía 25 años, siendo un muchacho, un joven. Pero dice que él buscó al Señor con todo su corazón. Buscó al Señor y comenzó a hacer lo recto, quitó ídolos de los Baales. Comenzó a hacer restauración. Cometió ciertos detallitos, pero era más lo que él había hecho, lo bueno que lo malo. Pero un día le mandan al profeta y le dice, mira, Ezequías, ordena tu casa, arregla tus cosas, porque dentro de poco morirás. Qué noticia, ¿no? ¿Qué tal si le traen esa noticia a usted? Fulano de tal, mire, ya le hicimos su examen. Tiene cáncer. ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Y cuántos días me quedan? 3 meses. 6 meses. Y ya eso es motivo de quebranto. Ezequías le dice, ordena tus cosas porque morirás. Y comienza a llorar Ezequías. No, Señor, no, por favor, no me quiero morir. ¿Quién se quiere morir, hermano? Si la está llevando bien, si está reinando. Y comienza Ezequías a llorar. Pero dice en Segunda de Reyes, capítulo 20, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He visto tus lágrimas, Ezequías. Por lo tanto, te voy a ampliar más tu tiempo de vida. Y le dio más años. Pero que Dios vio las lágrimas. Ahora, la pregunta es, ¿y Dios mira las lágrimas de todos? Le tengo una respuesta. No. Muchas veces los incrédulos que sufren cuando pierden o fracasan, si han sido impíos, si han sido vidas, hermanos, Dios no mira esas lágrimas. No las va a ver.
vidas que le han dado la espalda al Señor, Él no va a ver esas lágrimas. Vidas que han caminado en la maldad, en la incredulidad, que han rechazado a Dios, llegará el momento en que sufrirán, pero Dios no verá esas lágrimas. Con que ni siquiera vio las de Esaú, hermanos. Dice que Esaú rechazó la primogenitura. Hubo un rechazo de la vida de Cristo en él. Hablar de la primogenitura es hablar de Cristo, del primogénito. Y Esaú fue una vida que rechazó la vida de Cristo. Que entonces cuando él se vio perdiendo, cuando él se vio dando cuenta todo lo que iba a perder por haber menospreciado la primogenitura, al verse que Dios lo había desechado, él quería arrepentirse, pero no se le concedió el arrepentimiento. Y aunque derramó lágrimas, Dios no lo escuchó. Lo pueden ver en Hebreos, capítulo 12, versículo 17. Así que, hermanos, los hombres del mundo, los que lamentan sus desgracias, Dios no mira esas lágrimas. Le tengo esa noticia. Entonces la pregunta es, ¿de quiénes son los que mira el Señor las lágrimas? Él las va a ver, pero las de su pueblo, las de sus hijos. Él mira eso. Ahora, hay algo más que yo quería sentir, hermanos, y ahora yo quiero decirles lo siguiente. Cuando uno viene a estos pasajes, y sobre todo son pasajes tan cortos, uno necesita apoyarse en ver qué dicen los hombres sabios, aquellos que han caminado muchos años antes de nosotros, que nos han precedido. Y las fuentes de consulta, hermano, que he tomado para la preparación de este estudio, una ha sido la del doctor Martin Lloyd-Jones, otras han sido del doctor J.I. Packer, también, hermanos, el comentario de Hendrickson y de Fawcett y Brown. Así que lo que yo voy a compartir con ustedes, si usted es estudioso, puede ir a esas fuentes y va a encontrar mucho de lo que yo estoy compartiendo en esta mañana. Entonces, ahora, el problema es que dentro de nosotros los creyentes también podemos llorar y pensamos que por ser cristianos Dios va a ver toda lágrima, pero le tengo una noticia. Es cierto, Dios se puede compadecer de tus lágrimas porque falleció un ser querido, porque perdiste algo y te duele. El punto es que cuando vemos el texto, el pasaje, a quienes se refiere el Señor con los que lloran, no se refiere a aquellas vidas, hermanos, que están teniendo un jefe terrible, difícil, que no te deja superar en tu trabajo y eso te hace llorar, pero no se refiere a ese tipo de llanto. No se refiere al llanto cuando tú perdiste a un familiar que murió, que tú lo querías, le amabas, murió y entonces lloras. Dios tiene misericordia de ti y te consuela, pero el texto del cual se refiere, bienaventurados los que lloran, no se refiere a ese tipo de llanto. Y eso es lo que necesitamos ver en esta hora. Quizás tú tengas un compañero de trabajo que te hace difícil tu desempeño. Y tú dices, ay, si esta persona no estuviera aquí, esto sería un jardín del Edén. Pero esta persona me hace difícil, me hace llorar. Pero Dios no se refiere a ese llorar. Tampoco se refiere a tu mejor amigo que lo has dejado. O a tu novia que te cambió por otro o por otra. Y estás llora y eres una vida inconsolable. No, Dios no va a ver esas lágrimas. No se refiere el texto a bienaventurado tú que estás llorando por tu novia. No se refiere a eso. O porque tienes una enfermedad y no logras curarte, ya son años que tienes con esa enfermedad
y lloras porque te sientes limitado, limitada por la enfermedad. Pero tampoco Dios te puede consolar por ese problema, pero el texto no se refiere a eso. Y entonces lo que estamos tratando de en esta hora es a qué vida se refiere nuestro Señor cuando dice bienaventurados los que lloran. ¿A qué se refiere? Y eso es lo que estoy tratando, pidiéndole al Señor que me ayude para poder explicarlo. Podemos llorar, hermanos, por un familiar. Podemos llorar porque nuestro trabajo no está teniendo los frutos que nosotros quisiéramos. No alcanzamos la meta que tanto anhelamos, por lo que hemos luchado por años. La vemos tan larga que nos hace difícil y muchas veces, hermanos, nos ponemos a llorar. Pero no es por eso. No es por eso que el Señor dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces eso viene y nos hacen hacer la pregunta. Entonces, Señor, ¿a qué te refieres tú cuando dice bienaventurados los que lloran? ¿A qué se refiere el Señor? ¿Quiénes son estos llorones? ¿Quiénes son estos que lloran aquí en Mateo capítulo 5 y versículo 4? ¿Quiénes son ellos? Hermanos, muchas veces nosotros los pastores somos criticados porque no tomamos en cuenta el contexto de nuestro estudio o de lo que queremos enseñar. Pero se dice, los comentaristas dicen que todo lo que está en relación a las bienaventuranzas está unido con la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu. Es decir, que todas las demás bienaventuranzas están en relación, en contexto, con la que vemos en el versículo 3. ¿Y qué es lo que encontramos en el versículo 3? Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes son los que lloran? Los que lloran, hermanos, son los mismos que son pobres de espíritu. Son los mismos necesitados, son los mismos fracasados, son los mismos que le fallan al Señor a pesar de que son hijos de Dios, son creyentes, son genuinos, pero con todo y eso se ven faltos. Entonces nosotros dijimos la vez pasada, pero ¿quiénes son los pobres de espíritu? No son los que no tienen dinero, sino que son aquellas personas que están viviendo una vida, diríamos, miserable espiritual delante del Señor, que no son lo que deberían de ser delante de Dios. Y el Señor te conoce, el Señor me conoce, pero que en el fondo del corazón son seguidores de Cristo, han ido en pos del Señor. Algunos han dejado sus barcas, otros han dejado su negocio, pero finalmente son vidas que le han dado su corazón, su vida al Señor y van en pos del Señor, pero con todo y eso se logran ver faltos, necesitados. Se miran desprovistos. Vidas que siguiendo al Señor hacen un montón de cosas para el Señor, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Comprendemos eso, hermano? Tú pudieras predicar, tú pudieras asistir a la iglesia, tú pudieras tocar en el grupo musical y con todo y eso el corazón estar bien lejos de Dios. Entonces, eres rico en un montón de obras, pero tu corazón está lejos de Dios. Y entonces te miras fallándole al Señor. Vidas que siendo creyentes, hermanos, se sienten impotentes de cumplir los mandamientos y las leyes del Señor. En otras palabras, los pobres de espíritu son los que están en bancarrota espiritual. ¿Sabe qué es estar en bancarrota? No tener nada. Y que te llegan a cobrar.
y que te escondes y que le dices, díganle que no estoy. Yo supe de una vez de un profesor, un maestro. Yo estaba, bueno, era un gimnasio grandísimo, ¿verdad? Pero el profesor no tenía con qué pagar la renta. Y entonces yo recuerdo que en un tiempo de entrenamiento estaban todos los alumnos y de repente llega la secretaria y le hace señal y le dice, es el de ayer. Y el profesor le dijo, dile que no estoy. Es decir, no tener con qué pagar. ¿Me entiende, hermano? Entonces, ¿a qué se refiere con los pobres de espíritu? Se refiere, hermanos, a vidas que reconocen delante de Dios que no han andado en los mandamientos que el Señor pide que nosotros andemos y que le han fallado al Señor y que si el Señor le pidiera cuentas, entonces no podría tener cara con qué presentarse delante de Dios y entonces lo que puede decir es, como dijo el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Porque le veo, a pesar de que amo al Señor, a pesar de que quiero andar con el Señor, de repente veo que lo bueno que quiero hacer no lo hago, pero lo malo que no quiero hacer, eso sí lo puedo hacer. Entonces Pablo decía, miserable hombre de mí. Así que mis hermanos, cuando dice aquí, bienaventurados los que lloran, si el versículo 4 estamos hablando de que son pobres, pero en el espíritu, es algo espiritual, entonces eso quiere decir que el versículo 4 se nos habla de los que lloran, pero no sé cómo decirlo, lloran espiritualmente. No sé si me acepta ese término. O sea, es algo espiritual. William Hendrickson dice lo siguiente. Quiero leerles su comentario. Él dice, sí, dice, en la Escritura vimos que también Cristo sufrió y lloró. Y lloró, dice, por nuestros pecados. Cristo lloró por los pecados de otro, así como Daniel, así como Nehemías, cuando de repente le pregunta Nehemías a sus hermanos, ¿cómo están mis hermanos allá en Jerusalén, en Judea? Y entonces le comienzan a contar, mira, estamos en gran afrenta, hay una gran necesidad. Y entonces dice que Nehemías en ese momento ayunó, oró. ¿Por qué? No solamente dice que oró por también los pecados de su pueblo y dice, Señor, hemos pecado contra ti y por eso estamos en esta condición. Es decir, alguien ora también por los pecados de los demás. Cristo llora y ora por los pecados de los demás. Pero déjenme terminar lo que dice Hendrickson. Sí, dice en la Escritura, vimos que Cristo sufrió y lloró a causa de nuestro pecado. Entonces, ¿qué creen que deben de hacer los cristianos? ¿Por qué deberían de llorar los cristianos? Pues precisamente, dice, por su pecado, por reconocer su pobreza. Deben de llorar, dice el cristiano, debe de llorar por su pobreza, por su vacío, por su pecado y su miseria cuando se presenta delante del Dios Altísimo. El genuino cristiano llora, pero no llora solamente por lo que ha perdido. El verdadero cristiano llora, pero llora por su pecado delante de Dios. Al darse cuenta que él ha transgredido la santa ley de Dios. Al darse cuenta que él ha ofendido a su Creador, al que lo sustenta, al que lo ama, a su Señor, a su Salvador. Él se ve de manera, ese cristiano se ve de manera despectiva, dice Hendrickson. Logra verse indigno, logra verse culpable. Y si hay alguien que constantemente debe de hacer eso, ese es el genuino cristiano. El que debe de acercarse a Dios diciéndole,
Sí, Señor, sé propicio de mí. Reconozco que soy pecador. Y no solamente en el tiempo de la conversión, cuando él escuchó por primera vez el evangelio, sino durante toda su vida cristiana, pues él nunca alcanzará en esta vida la perfección que Dios le exige. Eso dice Hendriksen. Y eso digo yo también. ¿Estamos de acuerdo con él, hermanos? Que deberíamos de llorar por eso, de llorar cuando le pecamos al Señor. Pero no, hermanos, lo que suele suceder es que lloramos cuando tenemos pérdida de las cosas materiales. Lloramos cuando se nos murió un familiar. Lloramos cuando no logramos lo que queríamos. Lloramos cuando hay alguien que nos hace la vida difícil. Pero pocas veces lloramos cuando le hemos fallado a Dios. Pocas veces lloramos cuando le decimos: Señor, no soy lo que yo debería de ser y yo quiero pedirte que me perdones y vengo con un corazón quebrantado. Pocas veces se llora por eso, hermano. Se llora porque tengo un familiar que no realmente no sé qué hacer, está enfermo. Pero, hermanos, la pregunta aquí es: ¿cuánto lloramos por nuestro propio pecado? ¿Cuánto lloramos? Somos bien fáciles en señalar el pecado de fulano, sutano y mengano. Pecador. Pero oye, dale vuelta al espejo. Dale vuelta al espejo y vete. Vete tú mismo, vete tú misma. Y date cuenta que tú eres cristiano, que tú eres cristiana. Y solamente porque no conocen lo que tú has hecho, pero Dios sí lo mira y Dios sabe por dónde has andado. Entonces, mis hermanos, aquí el llorar, bienaventurados los que lloran, tienen que ver con los pecadores. Pecadores que le están pidiendo a Dios: Señor, concédeme arrepentimiento. Lamento haberte fallado, como David en el Salmo 51. Que ese hermano mató, mintió, adulteró. ¿Qué más? ¿Alguien me puede seguir la lista? Pero David era alguien que ese hermano fue, bueno, quiero decirle que lo tuvieron que descubrir. Porque él se lo tenía calladito. Hasta que llegó el profeta Natán. Y le dijo: ¿qué? ¿Tú creías que nadie iba a saber? Si esto era cuestión de tiempo, pues. Esto era cuestión de tiempo. Y David, hermanos, reconoce su pecado. No iba a ir con pero si quieren, ayúdenme. Vamos al Salmo 51, ¿le parece? Vamos un ratito, hermanos. No lo tenía, pero yo quiero ver algunas palabras con usted en esta mañana. Entonces la pregunta es: ¿cuánto lloramos, cuánto lamentamos por nuestra maldad? ¿Cuántos malos sabemos aquí, hermano? ¿Habrán algún malo? Todos, hermano. Y lo que deseamos es que Dios mande sobre nosotros algo permanente que se llama espíritu de arrepentimiento. Porque alguien piensa que hay que arrepentirse el día en que usted aceptó a Jesús. Ese día, no, hermano. El genuino cristiano debe de vivir una vida continua, permanente de arrepentimiento. Todos los días debemos de arrepentirnos. Así que eso no es para los nuevos cristianos, es para los nuevos, para los jóvenes, para los viejos. El único momento donde usted jamás se va a arrepentir es cuando esté en el cielo. Allá ya no va a haber necesidad de arrepentimiento, porque ya no va a entrar ningún pecado, dice la palabra del Señor. Pero mira, aquí en el capítulo 51, este salmo es un salmo revelador, porque David manifiesta la condición en la que él se mira delante del Señor por el pecado que él cometió de adulterio con Betsabé. Betsabé era la mujer de Urías, Eteo, uno de sus mejores amigos y de los 40, formaba parte de los 40 valientes de David. Y prácticamente lo mandó a matar. Así que
Aparte de eso, fue un traidor. Faltó a su amistad. Y entonces lo que vemos aquí, hermanos, vea lo que dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 3 dice, yo reconozco, aleluya hermano, qué precioso, yo reconozco. ¿Quién podrá decir eso en esta mañana? Yo reconozco, Señor. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, ¿qué sucede con David? David, Dios le ha dado una gracia, hermanos. Dios le ha hecho reconocer su pecado. ¿Qué necesitas tú y yo? Necesitamos que Dios nos ayude a fin de reconocer los pecadores que nosotros somos. Amén. Entonces David reconoce su pecado, dice, yo reconozco mi pecado. David reconoce y lamenta. Ahora, hermanos, mira usted por casualidad el nombre de Betsabé en el Salmo 51. No. ¿Urías? No aparece. ¿Sabe lo que sí aparece? Dios. En otras palabras está diciendo, Señor, contra ti he pecado. Es decir, que David reconoce su pecado, su maldad, pero lo que más lamenta, ¿sabe qué, hermanos? Lo que David no lamenta, lo que el castigo que le va a venir por encima. Porque hay algunos que dicen, ay, ya me va a castigar Dios. Hoy sí, de esta no me le escapo a Dios. Y entonces lo que le tiene miedo es al castigo. Ay, me va a castigar Dios. David no le importaba el castigo. David lo que le importaba es que él había ofendido al Señor. Le dolía en su corazón haberlo ofendido con su rebelión, con su mentira, con el pecado disfrazado de justicia. Eso era lo que realmente le preocupaba a David. No era el castigo. Vea lo que dice el versículo 4. Contra ti. Salmo 51, está ahí, ¿verdad? Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces David estaba angustiado, afligido, porque él había ofendido a Dios. Así que lo que estaba la gran depresión, porque David llegó a decir, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Espíritu estaba la vida. No quites de mí tu Santo Espíritu. Renueva dentro de mí un espíritu recto. Entonces, hermano, la gran depresión que tenía David, la gran tristeza que tenía David era porque había ofendido al que él amaba. Había lastimado a aquel que él amaba desde que era un niño. Amaba a Dios y ahora le había fallado, había hecho cosas que no eran correctas. Y esa era la tristeza. Muchas veces, pocas veces nos sentimos tristes por eso. Nos sentimos tristes porque hicimos algo que no nos convenía. Y nos sentimos tristes porque no resultó lo que habíamos planeado. Pero no nos sentimos tristes porque le fallamos a nuestro Dios, al que nos amó desde la cruz del Calvario. Pocas veces lloramos por eso. Pero gloria al Señor cuando hay tristeza por eso. Porque cuando hay tristeza de ese tipo, prepárate, viene el consuelo. Aleluya. Era como aquella vida, hermanos, que había fallado en la iglesia, había cometido adulterio.
y más que adulterio, incesto. ¿Por qué? Porque se había metido con la mujer de su padre, con su madrastra, diríamos nosotros, ¿verdad? Nos referimos a 1 Corintios capítulo 5. Y el apóstol Pablo amonesta y dice, vosotros ya yo desde aquí ya estoy juzgando que eso, dice, no debería, esa vileza no debería de haberse cometido, porque ni en el mundo, ni en los que no conocen a Cristo se hace. Y entonces lo que hacen los corintios es que quitan al muchacho. Y el muchacho, ¿sabe qué, hermanos? A la luz de 2 Corintios, el muchacho se arrepiente, pero no lo quieren recibir los de Corinto. En otras palabras, ya no quieren que se congregue. Y es donde Pablo, en 2 Corintios, dice, no, miren, si él ya se entristeció, si él ya se arrepintió, recíbanlo de nuevo. No tienen por qué cerrarle la puerta. Vea lo que dice en 2 Corintios, capítulo 7. Porque también la iglesia había experimentado la tristeza por el pecado que había entrado. Y no habían hecho nada. Dice, ahora, 2 Corintios capítulo 7, vamos a ver la tristeza. Este tipo de tristeza es lo que trae alegría. Esta tristeza trae alegría. Alegría al corazón de Dios. Ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, pero de una manera distinta. Habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es, este es otro tipo de tristeza, hermano. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. En otras palabras, Dios dice, te sientes triste porque pecaste. Te sientes triste porque me fallaste. El Señor te va a decir, eres bienaventurado. Pero si no estás triste por la barrabasada que has hecho, si no estás triste porque has ofendido mi gloria, mi grandeza, entonces lo que te hace falta es más trato de Dios en tu vida. Hay dureza en tu corazón. No estás respondiendo como debiera de responder. Que entonces necesitas que más consecuencias de tu propia rebelión te alcancen. Y cuando estés en el fondo y logres ver que hay lágrimas porque realmente me diste la espalda, creo que podré consolarte. Mientras dejemos que las agujas del reloj sigan su marcha. Hermanos amados, de lo que estamos hablando es de ese tipo de llanto en el cual el Señor, ¿verdad?, logra ver que es como resultado de nuestro arrepentimiento porque le hemos fallado a Él. Entonces, cuando Dios mira esas lágrimas, cuando Dios mira ese corazón constricto y humillado, Dios no te va a despreciar jamás. Dios te va a consolar. Dios te va a abrazar. No te va a condenar. No te va a acusar. Porque Él ha venido para consolarte. Así que hay una gran diferencia, hermanos, entre aquellas vidas que lloran por las cosas y aquellos que lloran realmente por haber ofendido al que tanto amaba. ¿Saben qué sucede cuando una vida se arrepiente y se duele y llora y le dice, Padre precioso, tú me amas, tú me has amado con amor eterno y mira yo con lo que te pago, pero te pido que me perdones y tú te quebrantas? Entonces viene el Señor y te consuela.
para recordarte que hay suficiente sangre en la cruz del Calvario para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. Por eso es que en el libro de Isaías se hablaba de aquellos que habían sido disciplinados por causa de su pecado, pero que se habían arrepentido. El libro de Isaías nos habla también del consuelo de Dios. Isaías capítulo 40, ya estamos finalizando, hermanos. Dice en el versículo 1, dijo: consolaos, consolaos, pueblo mío. Isaías capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Aleluya. Que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ha sido disciplinado, ha sido disciplinada, pero ahora consolaos. O como dice más adelante en Isaías capítulo 52 versículo 9, alegraos, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. A Jerusalén ha redimido. Sus pecados le han sido perdonados. Ahora, ¿saben cuál es lo hermoso de este tipo de consuelo cuando dice: bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación? Que es el mismo Señor el que nos consuela. Es el mismo Señor el que nos envía de su consuelo. ¿Cuándo somos consolados, hermano? Cuando recibimos su perdón. Cuando tú vienes delante de tu Dios, de tu Padre, de tu Señor, y le dices: Padre precioso, perdóname. Si te pudiera abrazar, si pudiera poner mi cabeza en tu pecho o mis labios en tus pies para decirte que lo lamento y quiero que me perdones. ¿Sabes qué vas a hallar en el Señor? Consuelo. Consuelo. No va a haber reclamo. No te va a reclamar. Como esa mujer que le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Vete. Ni yo tampoco te acuso. Vete en paz y no peques más. ¿Quiénes son los que han de recibir consuelo, hermanos? Los que piden perdón. Por eso es que Pablo dijo: porque la tristeza que es según Dios, esa produce arrepentimiento para salvación, dice. Sin embargo, la tristeza de este mundo, lo que produce, ¿qué decía Pablo? Es muerte. Así que, mis hermanos, cuando somos consolados cuando recibimos también su ayuda en medio de la aflicción. No voy a negar eso. No voy a negar de que cuando estés en medio de tu problema, tal vez no tiene que ver con el pecado, pero es un problema circunstancial. También Dios, cuando tú te acercas a Él, clamas a Él, pides misericordia, la palabra del Señor nos dice que también tú vas a ser consolado. Pero en realidad el texto principalmente habla de los pobres de espíritu. Llegará el día, hermanos, en que todos los que han padecido aquí en este mundo, en esta tierra, los que han pasado por el valle de, ¿cómo se le dice? Valle de lágrimas. Valle de lágrimas, así se le llama a la Biblia. Pasando por este valle de lágrimas, finalmente dice, hermanos, la esperanza que tenemos es que un día, y esto pasará pronto, esto de aquí en esta tierra no durará mucho, hermanos. Dice que seremos consolados en la presencia del Señor. Apocalipsis 21, solo este pasaje y uno más, y estaremos finalizando. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí que yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Gracias, Jesús. Bienaventurados los que lloran, hermanos. Bienaventurado tú, que cuando vienes delante de tu Padre y reconoces tus faltas, lloras y le pides perdón, porque inmediatamente eres consolado. Cuando oyes de tu gran Señor y te dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que Dios como tú, dice Miqueas, que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente que es tu heredad, no retuvo para siempre tu enojo, porque tú te deleitas en tu misericordia. ¿Sabe cuál es la noticia? Miqueas capítulo 7, versículo 19. Esta es la buena noticia para ti. Él ha tenido misericordia de ti en el pasado. Él te ha perdonado. Él ha sido misericordioso. Y pareciera ser de que como que pasó por alto tu pecado. Pero no, Él lo vio. Sin embargo, Él te perdona. Versículo 19. Ese mismo Dios de ayer, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Este llorar de las bienaventuranzas en realidad es un llorar, pero es una tristeza que se llama una tristeza legítima, una tristeza que es grata a los ojos de Dios. Bienaventurados los que lloran. Los que lloran, ¿por qué? Porque vendrán delante de Dios humildes. ¿Y Dios a quién atiende, hermanos? Al humilde. Y el humilde es atendido. ¿Y por qué es bienaventurado? Porque al confesar sus pecados encuentra perdón. Y al ser perdonado es liberado. Y al ser liberado hay gozo, hay alegría, porque no hay ninguna condenación. La tristeza se convierte en bienaventurado. La tristeza se convierte en gozo. Por eso es que es bienaventurado. Por eso es que dice: felices los que lloran. Alguien diría: pero ¿cómo voy a estar feliz llorando? Sí vas a ser feliz llorando, porque reconoces tu bajeza, reconoces tus debilidades, reconoces tu pecado, reconoces tu falla, vienes ante tu Señor, te humillas, y Dios no va a despreciar a los humildes. A los altivos sí, a los altivos los mira
de lejos. Pero a los humildes, a los que reconocen sus faltas, ellos van a alcanzar el perdón y la misericordia. Y cuando alcanzan el perdón y la misericordia, ya no hay más tristeza, sino que se vuelven bienaventurados. ¿Quieres tú ser bienaventurado? Debemos de caminar el proceso. ¿Quieres tú ser feliz? ¿Quieres tú ser feliz verdaderamente? Necesitamos entrar por el proceso. David dijo, reconozco quién soy. Yo sé quién soy. Y la buena noticia es que mi Dios sabe también quién yo soy. David decía, reconozco mis pecados. Y Dios desde el cielo te dice, yo también los he visto. No pienses que lo he pasado desapercibido. Yo sé dónde has estado. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir de orgulloso? ¿Seguir escondiendo tu pecado? ¿No vienes a mí y me lo confiesas? ¿Qué vas a hacer? ¿O vas a venir con un corazón humilde? Y decirle, papito, Abba Padre, Abba mi Dios, perdona todas mis iniquidades. Mira qué es lo que he hecho. ¿Y sabes qué? De Él alcanzaremos misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, como dijo Pedro, así decimos a ti, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Y lo que te pedimos en esta hora es que desde el cielo tú envíes espíritu de arrepentimiento, Señor. Desde tu santo trono, desde tu majestuosa gloria, manda sobre nosotros un espíritu de arrepentimiento, un espíritu, Señor, que se duela por fallarle al Dios Altísimo, al que me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario, y que de manera anticipada ya había llorado por nuestros pecados. En esta mañana, Señor, comenzando por tu servidor, todos necesitamos aquí arrepentirnos de nuestras fallas, de nuestras debilidades, de nuestros errores. Porque decimos que te amamos, Señor, porque también te servimos. Pero reconocemos que aún no somos lo que debiéramos de ser. Si te servimos, no te servimos como tú mereces en realidad ser servido. Señor, nos llamamos cristianos, pero en realidad no somos dignos de llevar tu nombre en nuestros corazones. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú puedas darnos dolor en el corazón, pero como bien dice tu palabra, una tristeza, pero que es una tristeza que nos lleva a una tristeza según Dios. Una tristeza, Señor, que nos acerca a ti. Una tristeza que produce arrepentimiento y que ese arrepentimiento nos lleva a la aseguranza de la vida eterna. Señor, si es necesario sentirnos tristes, bendita sea esa tristeza. Ay de aquella vida que no se siente triste, Señor. Ten misericordia de esa vida porque necesita que tú le cobijes con el espíritu del arrepentimiento.
Ay de aquella vida, Señor, que llamándose hijo de Dios, no le duele, Señor, su pecado, no le duele su maldad, no le duele su indiferencia, no le duele su rebeldía, no le duele el fallarte a ti, Señor. Ay de esa vida. Necesita de tu misericordia. Necesítate que tú le envíes arrepentimiento a su corazón. Algo de lo cual nosotros te pedimos también en esta hora. Danos esa tristeza, Señor. Danos esa tristeza donde nosotros, amándote, te fallamos. Produce en mí y produce en mis hermanos. Alcanza, Señor, los que están viendo de manera virtual. Envía a ellos también un espíritu de arrepentimiento. Si sus corazones y sus vidas no han caminado como deberían de caminar, Señor. Porque detrás de la tristeza viene tu bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.